Se requiere valentía para enfrentar la oscuridad. Las noches tienden a ser frías. Al transcurrir las horas, hasta las confesiones más vehementes pierden su valor. ¿Cuál ha sido tu noche más oscura? ¿Qué negaste que te ha hecho llorar amargamente? Es toda una semana para recordar, pero es una semana para vivir. Y esta es la belleza de la cruz. Al ir a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar un escenario que comenzó con una entrada triunfal. Jesucristo a la gran ciudad. Las masas se conmovían. Los jóvenes cantaban y le daban la bienvenida al rey. Toda una multitud expectante. El poder político y religioso también, queriendo saber qué iba a acontecer. Jesús, el Mesías prometido, a través de las Escrituras y a través de cada profeta se había dado su anuncio. Pero al llegar a este tema, es viernes. Bueno, el amanecer de un viernes. Realmente, todo lo que vamos a ver en este momento hace parte de aquellas noches más oscuras. Y podríamos decir bíblicamente que fue aquella en la que los hombres más valientes fueron conmovidos. Lo inesperado, lo inexplicable, las preguntas acerca de su Salvador. ¿Qué habría de pasar a partir de aquella noche? La belleza de la cruz, evadir o enfrentar la cruz. De este tema tomaremos estos minutos para aprender. Y tenemos que ir a la Escritura. En Mateo capítulo 26, verso 69 al 75. El verso 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, negando, diciendo: no sé lo que dices. En el verso 71 dice que él salió a la puerta y le vio otra. Y le dijo: tú también estabas allí, estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata o te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cantase el gallo 3 veces, me negarás. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto ocurre en ese momento que han llevado cautivo a Jesús. Pero me gustaría que entráramos en ese escenario y pudiéramos contemplar 3 cosas importantes que acontecieron antes que Pedro le negara 3 veces. Jesús había hecho 3 cosas muy importantes. La primera es que había hablado al corazón de sus discípulos, de sus seguidores, y les había fortalecido, les había anticipado de aquellas cosas que habían de acontecer. Y les había preparado que venía un momento de prueba para el cual seguramente herirían al pastor y sus ovejas serían dispersas. Pero también les había asegurado que no les dejaría solo, que Él los fortalecería en medio de esa prueba y que el Espíritu Santo sería enviado a favor de ellos. Lo segundo fue que elevó una oración intercesora, con un profundo sentimiento, con su alma, para que fueran guardados de ese momento tan trágico. Aún los invitó a que oraran en el Getsemaní. Escogió a 3 de ellos, se acompañó de ellos, queriendo expresar que en el momento de la prueba era necesario rodearse de gente, de personas muy allegadas a su corazón. Pero además, a través de su oración, buscaba la compañía del Padre Eterno, de lo celestial. Lo tercero que aconteció
antes que llegara el momento de la confesión de Pedro, es que había habido una traición. Judas, aquel impostor, aquel que se vendió por unas monedas, había venido con una turba, con un grupo de gentes y con un beso lo entregó. También fue en ese preciso instante en que Pedro sacó toda la violencia con fuerza y con una espada corta la oreja de Malco. Fue también en ese instante que al ser llevado el maestro, vemos la escena de Marcos, un joven cubierto de una sábana, que valientemente le sigue hasta que es atrapado y huye desnudo. Todo esto acontece alrededor de esta escena, de esta noche oscura. Ahora, claro, es un viernes antes de las 5 de la mañana. Y encontramos entonces otros escenarios. Uno, Jesús es llevado ante las autoridades judías y ellas entregadas a las autoridades romanas. Ahí estaba ante los judíos. Pero también ahí estaba Pedro en el patio. Una escena donde buscaba calentarse en medio de la fría mañana. Pero también era cuestionado. Mientras Jesús era interrogado, juzgado y maltratado, Pedro es perseguido. Pedro es cuestionado. Lo están descubriendo en medio de esa oscuridad. Por esto también podríamos entender que esta escena de Jesús, al ir hacia la cruz, a su alrededor está Pedro en el patio. Vemos 8 episodios muy interesantes alrededor de esa mañana fría. Jesús es llevado al consejo de los judíos. En segundo lugar, Pilato entonces se reúne con los líderes o los sacerdotes judíos para preguntar sobre aquel que están persiguiendo, están tomando preso. Y le van a decir, eres un agitador. Nuevamente, Pilato se reúne con Jesús y de manera personal y a solas le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que responde Jesús, tú lo has dicho. Después de este momento, entonces se reúne Pilato con Jesús y los sacerdotes, tratando de explicar Pilato que no ha encontrado causas o que presenten las acusaciones. Y es allí donde los sacerdotes dicen, se hace pasar por el Hijo de Dios. Ha dicho que destruirá el templo. Pilato trata de interrogarlo nuevamente y Jesús guarda silencio. En otro momento, Jesús es enviado a Herodes Agripa. Y realmente, más que interrogarlo Herodes, se le concede el gran anhelo de verlo en persona, porque ya había escuchado acerca de él. Y allí tienen una conversación. Otro de esos momentos es que Jesús es nuevamente enviado a Pilato. Y Pilato reconoce que él es inocente. Además, ya le ha llegado información que no hay cómo acusarlo. Y su esposa le ha dicho que ha tenido algunos sueños de no involucrarse en este asunto. Pilato es presionado por la multitud, también por los sacerdotes. Pilato se reúne nuevamente con Jesús, reconoce su inocencia, pero quiere liberarlo en algunos términos políticos. Jesús guarda silencio. Pilato toma la decisión de crucificarle, pero al hacerlo, bajo la presión de los sacerdotes y de los judíos, se lava las manos, diciendo no tengo nada que ver en este asunto. Es en este escenario donde todo ocurre
en el palacio, allí donde fue llevado Jesús a interrogarlo. Pedro está en el patio. Pedro está sintiendo el frío de la mañana. Pedro está siendo perseguido por aquellos que notan que también es uno de los que había sido llevado. Así que es lo que vemos, que la cruz no es un asunto de palabras. Por eso, en el verso 33 al 35 de Mateo 26, responde Pedro y le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Claro, estas palabras fueron dichas en un momento en el que Pedro no dimensionaba que el sacrificio iba a venir para Jesús. Por esto es que las palabras que manifiestan ese grado de compromiso no pueden dimensionar en este instante el sacrificio. Pedro dijo: no te negaré, pero él no sabía lo que iba a acontecer en el patio, ni el sufrimiento de Jesús en medio de cada interrogatorio, frente a Pilato, frente a los líderes judíos, frente a los sacerdotes. Las palabras realmente eran dichas en un contexto de tranquilidad. Y nuevamente, la cruz no es un asunto de palabras. Las palabras de Pedro expresaban una buena intención, sin tener en cuenta la condición. Las palabras dichas desde la comodidad, pero estaban muy lejanas de la realidad. Estas fueron palabras que brotaron de sus labios, pero que faltaba mucho para que estuvieran enraizadas en el corazón. La cruz no fue un asunto de palabras. Pedro fue confrontado en el patio, aunque antes de estar allí le había dicho: Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo. Tal situación no te acontezca. Hasta mi vida daría por ti. Pero cuando nos acercamos a la cruz, entendemos que no son dichos. Bien, el maestro lo había mencionado días antes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahora, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6. El sabio nos hace la advertencia. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás enojar a Dios a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Pero también Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto mal procede. Y el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto nos advierte que la cruz no es un asunto de palabras, que la fe no es un asunto de palabras, que el servicio no es un asunto de palabras, que el seguir a Cristo no es un asunto de palabras, que requiere compromiso, que se ha de evaluar el sacrificio, la entrega total. Por esto es que en la cruz encontramos aquellas recordadas 7 palabras, donde se entregaba la vida, donde se sangraban las manos, donde había recibido latigazos y donde expresan el compromiso y el sacrificio. Fue allí en la cruz donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue en esta cruz
lavado en sangre, que le dijo a uno de aquellos ladrones que entendió que a su lado estaba el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue en esta cruz que supera las palabras que dijo: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Fue en esta cruz que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en la cruz que supera las palabras que dijo: tengo sed. Fue en la cruz donde se superan las palabras donde dijo: todo es consumado. Y de esta manera finalizó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en la cruz nos enseña que rápidamente se pueden hacer confesiones de fe, que rápidamente se pueden tomar decisiones apresuradas sin dimensionar el grado de compromiso y sacrificio. Jesús en la cruz nos enseña que las personas pueden expresar palabras de buena intención, de ser seguidores, pero no han entendido la condición. Jesús en la cruz nos enseña que muchas personas y multitudes pueden decir palabras de seguir o confesar desde la comodidad, pero que están muy lejanas a la realidad. Es Jesús en la cruz que nos deja claro que no es un asunto de lo que brota de labios, sino de aquello que se palpita en el corazón. Por esto están muy marcadas las 7 palabras desde la cruz, para que todo lo que digamos tenga que ver con el servicio y con el sacrificio. Ahora, lo segundo que encontramos en nuestro tema, que refleja la belleza de la cruz, evadir o enfrentar la cruz, y es que se fracasa ante la cruz. No podemos ir con nuestras fuerzas. Pedro lo intentó de buena intención, pero fracasó. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús le había advertido. Jesús había orado por él. Jesús se había anticipado. Jesús entendía la fragilidad de un hombre que quiere agradar en sus propias fuerzas. Y lo advirtió. Y entonces tenemos el fracaso de Pedro. Le va a estar negando. Pero es que las Escrituras por todas partes nos presentan personas que fallaron. Solo hacer un acercamiento, tenemos en memoria: Adán y Eva fallaron. Aunque vivían en el mejor ambiente para agradar y honrar al Señor, la avaricia terminó seduciéndolos. Esto produjo una gran ruptura en su relación con Dios y trayendo destrucción sobre aquello que el Señor había puesto en sus manos. Fracasaron ante la presencia del Señor. Abraham falló. Muchas veces mintió acerca de su esposa. Ante las promesas hechas del Señor, terminó abusando de Agar. Eso está en Génesis capítulo 20. Samuel, un hombre escogido desde la niñez, dedicado en su juventud, llamado para legislar, gobernar y profetizar al pueblo, no hizo el trabajo correcto con sus hijos. Después el pueblo se lo va a reclamar. Gedeón, un hombre al cual Dios le había dado muchas señales, mostrando que él es veraz, terminó en la idolatría. Moisés, aquel hombre que fue sacado de las aguas, instruido en un palacio, llevado al desierto, con una zarza ardiente, fue su llamado, pero también frente a una roca dejó de glorificar al Señor y manifestó toda su rabia, su enojo, y allí también falló ante la presencia del Señor. David fracasó en su vida familiar, trajo destrucción a su reino
un hombre escogido, con la fuerza y la capacidad de destruir gigantes, terminó postrado en medio del llamado. Terminó dañando a su familia, terminó trayendo destrucción. Fue aquellos hombres que fallaron. Todos los reyes de Israel fallaron de una manera u otra. Entonces, cuando nos acercamos a este hombre, al hombre valiente, Pedro, al hombre que dijo, hasta la vida daría por ti. Y es que Pedro es el hombre que podría empuñar una espada en medio de la oscuridad, quitarle la oreja de un tajo a Malco y mostrar su grado de violencia, pero termina fallando. Pedro, el hombre que podía transportar una pesada red, navegar por los mares, termina negando a su maestro. Pedro, el hombre lleno de coraje, de buenas intenciones, que horas antes había confesado entregar su propia vida, ahora está maldiciendo. Pedro, el hombre al cual Jesús le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, le está negando. Pedro, el hombre que falló de manera repentina, sorprendente y rotundamente, fracasó ante la cruz. Pero es que Pedro es el único que está allí en el patio, expuesto, en la fría noche, siendo cuestionado. Los otros discípulos han huido y por esto no están para fracasar, porque ya han fracasado, ya han huido de Jesús. Pedro se acercó a la cruz y falló, y el maestro lo miró en ese momento y lloró amargamente, pero fueron estas lágrimas muy amargas, de dolor, de remordimiento, de pesar, de acusación, de frustración, pero aún más de un profundo arrepentimiento. Esta es la escena del fracaso de la cruz para Pedro, pero hay esperanza, y es que hay perdón desde la cruz. Recordemos la primer palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto había para Pedro, aquel hombre que su fuerza no logró enfrentar a aquellos que lo acusaban. En San Juan capítulo 21, verso 15 al 19, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías con tus manos, pero ahora te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Entonces, esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Este es el perdón desde la cruz. Aquel que le había negado 3 veces, ahora tiene 3 momentos para reconocer su amor, para reconocer sus fallas, para reconocer su llamado, para ser instalado en su llamado y en su misión. Pedro, me amas, una y otra vez, él confesando que así como un día, o más bien esa noche, lo había negado, ahora le está confesando, reconociendo sus faltas. La misericordia y la gracia de Cristo le está diciendo, pastorea, apacienta, y lo está colocando en el llamado, en el propósito, en lo que ha de ser su vocación de servicio, de entrega. Pedro lo está recibiendo, entendiendo que sin la cruz no es posible.
y que aunque falló en la cruz, Jesús desde la cruz lo ha perdonado y lo ha levantado y lo ha comisionado y él está aceptando nuevamente su llamado. Es que desde la cruz Pedro fracasó. Fracasó por estar confiando en sí mismo. Jesús, desde antes que Pedro fracasara, ya había orado por él. Las lágrimas de Pedro eran lágrimas de remordimiento, frustración, tristeza, decepción. Pero más que esto, fueron las lágrimas de arrepentimiento que en la última instancia condujeron a la restauración de Pedro en el perdón del Maestro. En 3 ocasiones él fracasó, pero en 3 ocasiones Jesús preguntó, ¿me amas? Cada respuesta de Pedro lo lleva a una confrontación y cada palabra de Jesús lo ha llevado a la restauración y a la misión. Nos quedan algunas preguntas muy importantes que hacernos en este tiempo. Y pudiéramos en este instante dar respuesta en el chat. Primer pregunta: ¿cuáles son los compromisos más importantes que has hecho? Coloquemos allí. ¿Cuáles han sido esos compromisos más importantes que hemos hecho? Puede ser sociales, empresariales, familiares. Si su compromiso más importante fue amar a una mujer, amar a un hombre, ¿cuáles han sido los compromisos más importantes? Seguir a Jesús. Escríbalo por favor en el chat en este instante. Segundo, ¿recuerda a alguna persona que te prometió algo y no te cumplió? De pronto no coloquemos el nombre de esa persona en el chat, pero solo diga sí o no. ¿Recuerda a esa persona que alguna vez prometió, pero te incumplió? Y seguramente puede ser un padre, una madre, un tío, un familiar, un amigo. Tercero, ¿ya perdonaste a la persona que no te cumplió o a la persona que incumplió esa promesa? ¿Ya se restauró esa relación? ¿O aún la recuerdas y con solo recordar el nombre viene a su corazón la imagen y al lado de ella aquello que incumplió? Si esto ocurre es porque aún no lo ha perdonado. Si el recordar solamente o escuchar mencionar el nombre de esa persona te da rabia, te da enojo, o mejor quisiera que no hablasen de ella, es porque falta perdonarla por causa de aquella falla cometida. 4. ¿Has fracasado en cumplir lo que has prometido a Dios? ¿Has fracasado en los compromisos que has tomado de consagrarte, de llevar una familia en devoción, de servirle? ¿Has fracasado? ¿Has fracasado en el camino de entrega y de servicio? Si esto ha ocurrido, escriba sí, he fracasado. Reconozcamos que este es el tiempo de reconocimiento y quizás nos duela. Ahora, ¿cómo te has sentido y qué consecuencias has tenido al fallarle o al fracasar ante la cruz o al fallarle a Dios? Cuando no hemos dado la respuesta correcta a la entrega, a la santidad, al servicio. Cuando dijimos vamos a dedicarle nuestra vida y no lo hemos hecho. Y sabemos que muchas de estas cosas que han venido sobre nosotros han sido consecuencias. Sexto, ¿le has pedido perdón al Señor y estás caminando en su restauración y misión? De todo lo que hemos dicho, de las rupturas, de nuestros fracasos, ¿ya le pedí perdón al Señor? Si ya lo hiciste, escriba. Ya le pedí perdón al Señor. Hoy vivo su restauración. Hoy vivo en su misión. Pero si no, que sea este el momento donde reconocemos que hemos fallado, que hemos fracasado ante la cruz,
que no nos hemos consagrado como hemos dicho, que no hemos servido en la manera que un día nos comprometimos, que hemos evadido el servicio. Pero no es el servicio, hemos evadido la cruz. Hemos querido ir con nuestra fuerza y hemos fallado. Que sea en este tiempo en el que podamos entregarnos. Al principio decíamos, ¿cuál ha sido la noche más oscura? ¿Y por qué has llorado amargamente? ¿Alguna falla? Nos hemos equivocado. Pero continúa la voz resonante del Maestro. Pedro, ¿me amas? Y así lo dice para cada uno. ¿Me amas? ¿Qué responderíamos a esta pregunta? ¿Me amas? Y que esta sea la respuesta que podamos decir hoy, entendiendo el sacrificio, entendiendo el compromiso, entendiendo la entrega, entendiendo la restauración. Y no estamos evadiendo nuestro fracaso. Pero la pregunta es, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas más que esto? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas más que a esto? Y estamos ante la cruz, aquel que la venció, aquel que se levantó para traer de su perdón. Esta es la belleza de la cruz, su perdón para todo aquel que se acerca con corazón arrepentido. Esta es la belleza de la cruz, su misión y su amor nos vuelve al lugar de la restauración. Hoy es el tiempo para tomar una decisión y responder a la pregunta, ¿me amas? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la belleza de la cruz, que nos confronta. No es un asunto de palabras. La cruz no es por nuestra fuerza. Es un asunto de compromiso y sacrificio. La cruz allí evidencia nuestro fracaso de luchar en nuestras fuerzas. Y es en la cruz donde muchos fallaron. El apóstol, el hombre con toda su fuerza, el hombre capaz de sacar su valentía para tratar de proteger al maestro, fracasó ante la cruz. Y hoy nosotros también entendemos que hemos fracasado. He fracasado ante la cruz. No he sido lo suficiente fiel. No he mantenido el pacto de entrega. He fallado a mi familia. He fallado a los que más amo. Pero más que eso, Señor, te fallo a ti. Como muchos en la palabra y en la Biblia han fallado. Por esto requiero tu perdón y tu sacrificio. Y es en este tiempo que vengo con corazón arrepentido. Perdóname, perdóname porque no te he amado lo suficiente. Perdóname porque te he negado ante la acusación, ante la presión. He dejado de servir. Ante las circunstancias he preferido ocultarme y he terminado negando un llamado. Para Pedro, fueron algunas mujeres y algunos criados que lo acusaron, que vinieron a presionarlo para que desistiera de su fe, de su entrega y de su amor. Para nosotros, quizás es el trabajo que nos hace decir no al llamado. Para nosotros es la presión de cubrir todas las necesidades que no nos permiten decir sí a la fe de seguirte y de servirte. Sea la restauración sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Gracias te damos por la belleza de la cruz. Amén y amén. Familia Maná, que sea esta la oportunidad para que podamos dejar cada uno de sus comentarios, sus testimonios, aquello que el Señor ha estado hablando a su corazón. Aprovechemos este espacio. Queremos conocer lo que Dios
ha estado enseñando a su corazón, cómo te ha estado desafiando. Así que coloquemos cada una de sus respuestas, sus aportes a través de este chat. Estaremos conociéndolos, leyéndolos y de esta manera preparándonos para cada día ser edificados mutuamente. El Señor les bendiga.